Saludamos al licenciado Matías Abad. Él es académico, analista político, fue gobernador de la provincia de La Suay. Matías, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista con respecto a esa tarea que tiene un representante del Ejecutivo aquí en la provincia de La Suay, tomando el tema coyuntural de que hay un nuevo gobernador, Santiago Malo. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un cordial saludo también a quienes nos siguen a través de los medios y las redes sociales. Bueno, primero felicitar y augurarle el mayor de los éxitos a Santiago Malo. Lo conozco bien, creo que es una persona que tiene un recorrido y las credenciales para ocupar el cargo. Ha sido dirigente productivo, ha estado muy cercano a un sector muy representativo dentro de la provincia de La Suay, que es el sector lechero. Ha estado también en el quehacer político y bueno, finalmente creo que toda esa experiencia y toda esa coyuntura le han llevado a que pueda representar al presidente Daniel Noboa en la provincia de La Suay. Y más bien creo que se generará un punto de inflexión porque a la larga la primera percepción, creo yo, que tuvo el presidente es que el gobernador tenía que, más que cualidades de generar de articulación o generar gobernabilidad, tenía que tener la capacidad de dirigir los destinos en cuanto a la seguridad en cada uno de sus territorios. Pero el gobernador más bien tiene un rol que está por encima de eso, siendo, por supuesto, quien preside el Comité de Seguridad Provincial, pero más bien tiene que tener la habilidad para poder generar un engranaje con los diferentes cantones, con los consejos de seguridad, con la policía, con las Fuerzas Armadas y con el resto de instituciones del Estado para, por una parte, sin duda, volcar todos los esfuerzos institucionales a todos los niveles hacia, por supuesto, mejorar y garantizar la seguridad de todos los azuayos, pero también sin descuidar el resto de frentes, ¿no? Sin descuidar los frentes de educación, salud, riesgos y una serie inmensa de necesidades que todavía existen en esta provincia. Es justamente estas debilidades en el ejercicio de articulación quizá lo que desgastaron ante el gobierno al anterior gobernador. Bueno, en política hay muchos factores, ¿no? No sabemos exactamente cuál sería el motivo por el cual se realizó el cambio de gobernador. De hecho, es una figura que es bastante maleable, ¿no? Que siempre sirve como de fusible ante cualquier eventualidad. En otros casos también gobernadores también ascienden a otros puestos. En definitiva, es un puesto que no necesariamente es muy estable en el tiempo. Responde también a las coyunturas, ¿no? Quizás al inicio se necesitaba este primer empujón de seguridad, quizás ahora el presidente o su equipo de trabajo, el Ministerio de Gobierno, están requiriendo a alguien más que genere más bien el otro frente, quizás el más importante que tiene un gobernador, de articular a todas las instituciones del Estado, ¿no? De darles un norte a los diferentes ministerios, a las representaciones de los ministerios en la provincia y poder articular acciones para, obviamente, mejorar la calidad de vida, bienestar de los ciudadanos a partir de mejorar aquellos problemas que hay en el área de salud, en el área de educación, en el área de vialidad y un largo también, etcétera, de temas que están pendientes y que se requiere ya de la atención del gobierno nacional. Sin ser el Azuay precisamente un botín político, se han dado desavenencias, sin embargo, públicamente, con una pequeña, casi invisible estructura de ADN ha habido una cierta puja entre la gobernación de la SUAY, el representante del presidente de la República, y ciertos estamentos de ADN, entre ellos el asambleísta Diego Matovelle, con injerencias en cuanto a cómo organizar los cuadros locales. Y hay un poco de desconcierto en saber a qué políticas obedecen, a qué lineamientos o a qué intereses. Yo creo que la respuesta es lo que usted señaló al inicio, es decir, al no tener una estructura formal, orgánica, al tener un movimiento de coyuntura con un incipiente recorrido, es muy difícil que ya una vez en el poder se puedan respetar ciertas jerarquías, porque no hay jerarquías, simplemente llegaron una serie de coyunturas, de actores también que se han ido sumando ya cuando el presidente asumió el gobierno, que han sido incluso traídos de otros partidos, entonces al no tener una estructura orgánica desde el inicio, sin duda siempre van a haber estos conflictos, ¿no? En otros casos, más bien cuando se han llegado al gobierno proyectos un poco más organizados o que tienen más trayectoria, bueno, se reconoce el liderazgo de una persona dentro de una línea, dentro de una provincia, dentro de un ministerio y más bien esa persona tiene toda la autoridad para poder ir
llegando a acuerdos con los ministerios o llegando a acuerdos con el gobierno para que vaya la gente primero que ha estado cercana al partido y que además cuenta con las competencias, con las capacidades, la trayectoria y el perfil para asumir uno u otro cargo, ¿no? Cuando existen muchas cabezas, pues es mucho más difícil poder llegar a organizar y mucho más difícil poder llegar a tener una estructura de trabajo que funcione de forma armónica y orgánica. La agenda de la SUAY con matices no ha cambiado radicalmente, los problemas de la SUAY son históricos, pero quisiera conocer desde su punto de vista, al haber pasado hace poco por ese cargo, ¿cuáles considera usted deberían ser las tareas más urgentes y las más importantes que debería asumir el gobernador Malo? Bueno, yo creo que retomar algunos proyectos que se quedaron truncos desde el gobierno pasado, especialmente en temas de vialidad, ¿no? Justamente hoy en la mañana estaba escuchando, o más bien dicho, revisando en las redes sociales, ¿no? El tema del combustible y a la vez también salía el tema de las vías y un poco se recuperó algunos fragmentos de entrevistas y de pronunciamientos que tuvo el ministro de Obras Públicas en su venida a la ciudad, a la provincia, en el El cual dijo, 7 de bueno, marzo que dejó un saldo, no dejó saldo diríamos, fue una presentación lamentable del sí, ministro. justamente había mucha expectativa porque el alcalde de Cuenca, el prefecto, iban a hacer un planteamiento dicotómico muy claro y muy potente, ¿no? O nos dan las competencias para poder nosotros, bajo el financiamiento del gobierno, pero con la estructura, sea provincial y cantonales, y de poder ir recuperando la conectividad de la SUAY, o finalmente nos ponen un plazo y un cronograma de cómo van a irse atendiendo las deficiencias en las diferentes vías. Y creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Más bien se dio un mensaje quizás hasta incómodo, indicando que no se pueden dar competencias porque antes han funcionado mal. Bueno, ¿cuándo han estado en el gobierno ellos y cuándo han trabajado con alcaldes de acá? ¿No? Creo que esa generalización fue para mí un poco incómoda. Y por otra parte, tampoco es que se dejó un cronograma muy claro de intervención, ¿no? Se habló de la medio ejido Sayausí, que es una vía que ya va algún tiempo en este proceso de contratación pública, que no es nada nuevo, ¿no? Más bien creo que se esperaba algo más, ¿no? Y unos puntos críticos muy específicos en la cuenca Girón Pasaje, que con alrededor de 1,5 millones, 2 no se va a hacer mayor cosa, ¿no? Entonces creo que sigue siendo, como usted siempre lo hace hincapié, y creo que no hay que agotar tampoco ese mensaje que usted siempre lo repite, estamos abandonados en cuanto a vialidad y sin duda el centralismo y creo que en este momento en particular el no tener por lo menos ministros fuertes que al menos den la cara, ¿no? Por la razón que sea, nos guste o no nos guste, nos hayan caído bien o mal, en gobiernos anteriores ha habido ministros en posiciones estelares que por lo menos se daban el tiempo para venir a medios de comunicación de la SUAY y dar la cara y poder al menos tener una representación del gobierno central, ¿no? Ahora no veo eso, veo que existe una distancia mucho más amplia entre lo que está ocurriendo acá y lo que el gobierno nacional percibe, cree que pasa o finalmente atiende. Una de las declaraciones del ministro de Transportes y Obras Públicas ese 7 de marzo fue en el sentido de que se comprará maquinaria para atender a la cuenca Molleturo Naranjal y la cuenca Girón Pasaje, pero no dio una cifra, una cantidad, un presupuesto, un cronograma. Sí, bueno, tampoco son procesos que están iniciando ahora, ¿no? Sí, han estado algunos procesos en camino, en marcha, detenidos, andando lento, otros andando un poco más rápido, pero entiendo que es lo del Banco Mundial, que era un financiamiento que ya desde hace algún tiempo se está gestionando para la compra de maquinaria. Hay también pendiente unos créditos para gestionarlos con la Corporación Andina de Fomento, para avanzar en los proyectos de los Pasos a eventuales desnivel. pasos de en los redondeles de la autopista Cuenca-Sogues. Como digo, no es nada nuevo, son cosas que más bien, como digo, más bien se deberían recuperar y ponerle todo el énfasis y todo el entusiasmo para poder sacarla adelante. Pero tampoco vemos que hay un vocero o una contraparte local, sino, no estoy muy seguro si ya está nombrado un coordinador zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creo que han pasado 2 o 3 en este corto lapso, y no ha habido quien tampoco pueda dar algo de luces de la estrategia o el plan que tiene el Ministerio de Transporte respecto a la realidad vial, no solo de la SOAI, sino del Austro, ¿no? Y también otros ministerios que veo que antes estaban engranados o más sintonizados con la realidad local, ¿no? Ahora vemos en las noticias en las últimas semanas, ¿no? Bastantes quejas de los retrasos del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto a la contraparte que dan a
asociaciones, fundaciones que se encargan de trasladar el trabajo con niños, con adultos mayores, con personas con discapacidad y no han recibido sus pagos, ¿no? Que además entiendo es la realidad de muchas otras carteras de Estado. Ampliando un poquito más el espectro, cabe preguntarnos por qué ese peso específico, por llamarlo así o por calificarlo así, de la provincia de la Suay en el entorno nacional, esa poca efectividad en el centro político de Ecuador, en la capital de la República, para sacar adelante sus proyectos. Y eso involucra, por supuesto, no solo al gobernador, a los representantes del Ejecutivo en otras instituciones, a las autoridades de elección popular aquí en la provincia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ingredientes están faltando a la provincia de la Suay? Uno de ellos, una respuesta que nos atrevemos a dar, es la falta de planificación. Cuando se trabajan, por ejemplo, proyectos quinquenales o de mayor plazo en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Azuay, por lo general, brilla por su ausencia. Sí, hay muchos factores. Lo que usted señala es interesante. Creo que también ha habido una pérdida de representatividad política de la SUAY desde hace muchos años. Nos seguimos un poco recuperando la historia de cuando la SUAY era una voz bastante escuchada, calificada, que movía el tablero nacional. Ahora hemos perdido sin duda bastante representatividad y muestra de ello es que en el gobierno hay pocos actores azuayos, pocos actores del austro en realidad, ¿no? Y eso también nos quita esa posibilidad de por lo menos hacer que se muevan algo las cosas y tener una figura ya que nos ayude, ¿no? A poder mover un poco los hilos, ¿no? Yo creo que hay temas de un poco más de estructurales, de que tampoco ha surgido un proyecto político desde acá, ¿no? Más bien los últimos gobiernos prácticamente desde el correísmo hasta acá han sido Guayaquil, de Quito, no ha habido tampoco un proyecto que pueda emerger, al menos en conjunto, incluyendo también a la provincia de La Suya, incorporando a un número significativo de figuras que luego sientan el compromiso de poder avanzar y rendir cuentas a su comunidad de origen. Habrán otras. A pesar de ciertas sinergias positivas y que han marcado más bien una diferencia, como la de la prefectura o gobierno provincial de la SUAY con la alcaldía, que intentan y hacen un esfuerzo por mantener proyectos comunes. A eso iba con el tercer factor, ¿no? También ha habido una desunión entre las diferentes autoridades, ¿no? Si es que estamos en controversias entre la alcaldía, con la prefectura, con el gobierno central, difícilmente vamos a poder tener, como usted bien señalaba, el peso específico para poder hacer un planteamiento concreto y que este planteamiento sea escuchado. Ahora se ha visto un trabajo un poco más armónico, pero quizás falta esa pata adicional que tendría que ser el gobierno central, ¿no? Y asumir lo que le toca y quizás ahora el nuevo gobernador se siente con las autoridades principales de la SUAY, que sería el prefecto, el alcalde, y bueno, tracen un plan y hagan lo que se tenga que hacer, ¿no? Y si tienen que irse a sentar en el Palacio de Carondelet para ser escuchados y alzar su voz, bueno, lo tendrán que hacer si es que es el camino, si es que pueden también valerse de nexos dentro del mismo gobierno para poder llegar al presidente con un mensaje claro, pues enhorabuena. No sé, ya dependerá de la estrategia, pero sí, creo que la desunión también que ha habido en los últimos años, sin duda hace que se pierda el peso de la voz y se pierda la representatividad de poder ir como provincia unida con todos los sectores académicos, empresariales, las autoridades locales, medios de comunicación, hacer una exigencia concreta y que sobre todo esta exigencia sea escuchada. Y estos débiles nexos con el poder político, con la capital de la República, se han dado y se están dando a pesar de que Cuenca ha tenido o ha puesto dos ex y actual vicepresidente. Sí, bueno, como vemos, la figura del vicepresidente es todo y nada, ¿no? A la larga puede ser una figura interesante, representativa, cuando se le delega las competencias que, que puedan tener cierta injerencia y ámbito de decisión, ¿no? Y puede ser una figura que, más allá de lo simbólico, no tenga mayor capacidad de gestión, ¿no? Creo que en este momento, por las circunstancias ampliamente conocidas, pues no creo que la coyuntura de tener una vicepresidenta en este caso sea algo que le pueda sumar a la gestión dentro de la SUAY por las razones que todos conocemos. Y vayamos con esto justamente a conocer su opinión, a un brevísimo análisis de lo que está sucediendo con Verónica Abad, esta coyuntura compleja que se ha presentado con una investigación de la Fiscalía. Bueno, sin duda habrá que esperar a ver
que se resuelve de todo el caso antes de tener un criterio particular respecto a lo que le ha ocurrido al hijo, ¿no? No deja de ser una situación incómoda para la vicepresidenta que ya por lo menos empieza a generar algunos escenarios, ¿no? Algunos analistas, algunos perspicaces, algunas personas que piensan mal y a veces dicen que piensan mal y aciertan, ya empiezan a plantear que todo ha sido, más bien dicho, se va configurando un escenario a fin de que se fuerce la salida de la vicepresidenta porque hay un elemento incómodo en virtud de que ella tendría que asumir la presidencia una vez que formalmente el presidente actual entre en campaña electoral para su reelección, como ya lo ha señalado en varias ocasiones, ¿no? Entonces hay voces que de alguna manera advierten que podría generarse o estarse cocinando el escenario para que finalmente esa posibilidad no se dé y que más bien asuma otra persona que tenga más afinidad con el presidente y le ayude más bien en la campaña, ¿no? Porque se Claro, y hay entendería una que circunstancia, un hecho que se ha dado por los antecedentes públicamente conocidos, que la vicepresidenta de la República, como se dice coloquialmente en su accionar, ella y su entorno caminan sobre huevos. así es. Y puede ser simplemente una coincidencia o un momento no esperado y efectivamente fue una investigación de la fiscalía, ¿no? Pero por lo menos la coincidencia de los acontecimientos, un poco la estrategia, no sé, da para generar muchas interpretaciones. Esperemos a ver cómo finalmente termina la investigación y cuáles son los resultados de la misma y ver qué acciones también toma la Asamblea respecto a la vicepresidenta, ¿no? Se escuchan algunas voces de que ya le quieren llamar a comparecer y de ahí, sin duda, podría cocinarse un posible juicio político. Hay muchos escenarios, pero sin duda, por lo menos nos deja esa inquietud de ver cuál va a ser el desenlace de todo este episodio. Dentro de un mes estaremos en consulta popular aquí en Ecuador y estamos en pleno año electoral. En menos de un año tendremos ya la elección para presidente de la República. ¿Cómo mira este panorama? Bueno, sabemos que más bien las consultas populares se han convertido en una herramienta o un instrumento para fortalecer la popularidad de los presidentes y darles una suerte de empujón plebiscitario para una siguiente elección y una siguiente decisión. Eh, a la larga nunca ocultó, más bien dicho, Daniel Noboa siempre planteó que en su gobierno se iba a realizar una consulta popular, pero lo curioso es que o sea, siempre planteó la consulta popular, pero nunca planteó qué se iba a preguntar. Y más bien, a última hora, o más bien dicho, ya una vez que se lanzó la iniciativa, ganó las elecciones, se empezó a discutir cuáles deberían ser los temas, ¿no? Hay preguntas que creo son interesantes, hay preguntas de seguridad que por lo menos de primera vista sería inobjetable votar, apoyar para que se pueda fortalecer a las Fuerzas Armadas, a la policía y demás. Hay preguntas, o más bien dicho, hay una pregunta que creo que sí el presidente se la jugó, que es el tema del contrato a plazo fijo y contrato por horas, porque se entendía y ya está ocurriendo, que podría más bien abrir la posibilidad de que esa pregunta sea la discusión de la consulta, ¿no? Los grupos que están en contra del gobierno sin duda ocuparán la pregunta del contrato con horas para alrededor de ella hacer la campaña, ¿no? Porque sin duda se presta para mayores debates, ¿no? El tema de seguridad creo que nadie va a entrar en una discusión muy profunda, más allá de que las preguntas son complejas, pero el mensaje central es, bueno, ¿quiere usted más seguridad? Por supuesto que sí, pero en el caso del contrato por horas y contrato a plazo fijo, puede haber un poco más de posiciones contrapuestas y puede haber también posiciones solventes de lado y lado, ¿no? Yo creo que por ahí va a estar la discusión, por ahí va a ser la parte álgida de este proceso y también estará muy atada a la popularidad del presidente, ¿no? Hemos visto que en la consulta anterior, incluso con preguntas similares, parecidas, a la larga el pueblo se pronunció en contra de la consulta, más que nada como una muestra de rechazo e inconformidad a las acciones y al gobierno del presidente, al presidente Lazo. Entonces, veamos ahora, también va a definir mucho con qué popularidad llega el presidente. Todavía está muy alta, pero no deja de empezar a generar preguntas del hecho de que en un mes y medio haya pasado de 80 y pico, haya estar en 72 y según otras mediciones en 62. Entonces, empieza a haber coyunturas que además se sumarán
al incremento del IVA y otros impuestos y también a que finalice el estado de excepción porque no puede ser indefinido. Terminemos con una rápida mirada a los GATS locales, matizados por escaramuzas mediáticas, particularmente con la alcaldía, en las dos últimas semanas, semanas previas a esta, quejas por la falta de transferencias de los distintos organismos, transferencias que no llegan, y no solo GATS, también entidades públicas y privadas, y el conflicto de el agua y la minería más activo que nunca. Bueno, sin duda ha habido temas fuertes porque a ratos contradictorios, ¿no? Porque se supone que estamos próximos a asumir un incremento en los presupuestos y esto de alguna manera generaría un ingreso adicional para las arcas fiscales. Claro, en ningún caso se taparía el hueco que se viene arrastrando, pero también de la misma forma eh, se toman decisiones en cuanto al cálculo del modelo de equidad territorial y finalmente lo que se ha presentado es una disminución de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, eso sin duda va a tener repercusión tanto en garantizar el servicio que dan los GATS a los ciudadanos. Hay casos en los cuales ellos mismos mantienen guarderías, cierto tipo de asilos, de espacios gerontológicos y demás. Y en otros casos también determinará que se reduzca la obra pública y en algunos casos también incluso podría provocar que algunos GATS tomen la decisión finalmente de empezar en un proceso de desgastar al gobierno por la inconformidad por la reducción de sus presupuestos y además de eso por no recibir sus pagos a tiempo. Entonces, la coyuntura a niveles de gobiernos de cercanía también va a ser importante seguirla y como usted bien señala, también además, sumado a todo eso, otros escándalos y otros problemas, como en este caso también de la resistencia minera que se está teniendo en algunos sectores del país y que está más bien de alguna manera paliándose con ciertos niveles de represión por parte de la fuerza pública. Muy bien. Gracias, Matías, por habernos acompañado. Gracias también por la invitación. Cordial saludo. Declaraciones del licenciado Matías Abad, analista académico, ex gobernador de la provincia de La Suay.